Bendiciones, Dios te bendiga. Gracias por seguir acompañándonos en este canal y quiero compartir un tema sobre el miedo paraliza a la gente. Mateo capítulo 14, versículo 28 dice así: Entonces Pedro le dijo a Jesús: Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo: Ven. Y él empezó a caminar, pero dice algo en la escritura, que al ver el fuerte viento empezó a hundirse. Entonces Pedro dio grandes voces y le dijo: Señor, sálvame, que perezco. Como tú ves estas sagradas escrituras, está hablando de un acontecimiento de los apóstoles que entraron en una barca y Jesús se fue al monte a orar. Y dice la escritura que mientras Jesús oraba a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene caminando sobre las aguas a donde estaba la barca azotada por las olas. Y mientras esta barca estaba siendo azotada por las olas, dice que Jesús venía caminando sobre las aguas. Dice que ellos tuvieron miedo y dieron voces de miedo y Jesús les habló y le dijo: no tengan miedo, soy yo. Y vemos que Pedro respondió: si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Y el tema principal que me quiero enfocar hoy es el miedo no paralice tu ministerio. Que ese miedo no paralice tu don profético. Que ese miedo no paralice lo que tú cargas de parte del Señor. Porque vemos aquí que Pedro dejó de caminar sobre lo natural por ponerle atención a voces extrañas que le provocaban miedo. Pero ¿dónde se provoca el miedo? ¿Por dónde entra el miedo? ¿Por el oído, por el hablar o por el ver? Vemos aquí la escritura dice que cuando Jesús caminó sobre las aguas, venía caminando hacia la barca. Vemos que dice la escritura que ellos dieron voces de miedo y él les dijo: no tengan miedo, soy yo, tengan ánimo. Y vemos que cuando Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pero dice la escritura que al ver el fuerte viento tuvo miedo y empezó a hundirse. El miedo entra por lo que tú estás mirando. El miedo entra por cada circunstancia en tu iglesia, en el lugar o de la gente que te rodea. Ahí empieza el miedo de las actitudes de las personas, de cómo se están comportando las personas contigo, de qué es lo que te están diciendo, cómo están actuando, cómo se están comportando. Entra un miedo y un temor que paraliza ministerios enteros. El miedo viene a destruir lo grande de Dios. Vemos cómo Pedro se hundió a causa de ver nada más el fuerte viento, al ver la tormenta, y no caminó por fe. No es que le haya faltado la fe, es que lo que pasa es que él puso atención sus ojos a ver lo que le rodeaba y le provocó miedo en su interior, afectó su interior por estar viendo cosas que no debería de ver, que le causaban el miedo. El miedo entra por el ver, por estar viendo, por estar escuchando cosas negativas que el enemigo quiere destruir tu ministerio, quiere apagar lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero en el nombre poderoso de Jesús hoy traigo esta enseñanza, sea de bendición para tu vida, de que el miedo tiene que salir de tu vida, que es una parálisis total a los ministerios y a las vidas de las personas. Aún para abrir un negocio hay gente que dice: ¿abro el negocio o no abro el negocio? Y están dudando: ¿lo hago o no lo hago? Hay un miedo de por medio, que fue creada una estructura demoníaca ahí, que el miedo lo está paralizando y está deteniendo el plan y el propósito de Dios para su vida a causa de estar viendo y estar escuchando gente que no debería de estar escuchando, porque el miedo paraliza lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. El miedo es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque vemos que el apóstol Pedro, al ver el miedo, se hundió y dejó de caminar sobre lo natural. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Que Dios te llama a veces en circunstancias ajenas, adversas, tribulación, cuando las cosas no están bien en tu vida, cuando las cosas no están bien en tu ministerio, cuando las cosas no están bien en el mundo, cuando las cosas no están bien en tu barrio, cuando las cosas no están bien, Él te llama a caminar por fe sobre lo natural. Que aunque lo que te esté rodeando se esté desbaratando por tumbarte, tú tienes que caminar aunque no sea la condición que tú quieres. A lo mejor tú quieres que el día esté muy hermoso. A lo mejor tú quieres que todo sea lo más hermoso que pueda existir para tú poder avanzar. A lo mejor tú piensas tener cosas
que le estás pidiendo a Dios para dar ese paso, y a lo mejor tienes una pequeña bocina. Con esa pequeña bocina Dios hará grandes cosas contigo. A lo mejor tú estás esperando tener un ministerio grande. Si no empiezas por lo pequeño, no empiezas en tu barrio, no empiezas en la esquina a predicar el evangelio. Pero a veces nosotros nos estructuramos y estamos poniendo atención a cosas que no debemos, y el miedo nos ha paralizado por años y por tiempo. Que el Dios Todopoderoso nos está diciendo: avanza, aún en la circunstancia de lo que tú estás viendo, tienes que avanzar. Aunque todo está en contra tuya, avanza, que yo te extiendo mi mano para que sigas avanzando. Bendiciones y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.